hace un tiempo y ahorita tengo que ser muy vago, muy impreciso, muy indirecto. Y ya verán por qué. Pero alguien vino a verme pidiendo consejo. Y este joven dice que está interesado en alguna chica. Y comienza a hablar y ya me doy cuenta quién. Y le digo, pues qué bueno que viniste a pedir consejo. Porque tú lo necesitas urgentemente. Y más o menos estoy terminando diciéndole, ¿sabes qué, joven? Esta chica es de las ligas mayores y tú ni estás en el liga de ascenso. A ver, ¿cómo te va? No. Mi consejo es no hablarle ni acercarte todavía nada. ¿No? Vamos a ser realistas, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Pero el problema que este joven tiene es que sí está bastante interesado en ella y pues tiene un deseo de conocerla. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo comunicarme con ella? ¿Cómo puedo expresar mi interés y mi afecto? Y pues hay estrategias y estamos en eso. Y para que oren por él, ¿verdad? Y por todos los que están en esta situación. Pero lo que es curioso no es que la Biblia te explica solamente cómo tú puedes comunicar con Dios. Eso necesitamos entender. Necesitamos que la Biblia nos revele cómo responder a su comunicación. La Biblia explica que Dios quiere comunicarse contigo. Y en la ilustración es al revés. Es el Dios creador, omnipotente, omnibenévolo, poderoso, excelso, majestuoso, que quiere comunicarse con pecadores rebeldes que ni lo queremos. Dios se ha comunicado, Dios se ha revelado. Y Dios se ha revelado de varias maneras. Y en el Salmo 19 tenemos una de las maneras y es de las primeras que Dios usa para darse a conocer al ser humano. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría, es decir, que es día y noche, es todo el tiempo. No hay lenguaje, no hay palabras. La comunicación, versículo 2 es constante, versículo 2 es muda. No es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, muda. Es muda, pero es mundial. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras mudas. Dios se ha revelado, en primer lugar, por medio de su creación. Los cielos cuentan su gloria. Y hay muchos pasajes que así hablan, pero el otro más conocido y más preciso es Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos habla también de la revelación de Dios por medio de la creación. Y Pablo, comenzando a explicar por qué todo ser humano merece la condenación de Dios, apela a la revelación en la creación. La revelación en la creación la ponen como la revelación natural. La naturaleza revela aspectos de Dios. Incluso este versículo nos da con precisión algunos de los aspectos de Dios que son revelados. 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto. ¿Cómo se ha comunicado Dios? Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, y aquí va a mencionar Pablo dos cosas invisibles: su eterno poder, su omnipotencia y su eterno deidad. Y esto ya sería su eternalidad, su aceidad
el hecho de que no depende de nada y no necesita de nada, su autoexistencia y cuántos elementos de su eterna deidad. Estos elementos, su eterno poder y su eterna deidad, se hacen, estas cosas, ¿ves la ironía? ¿Ves cómo Pablo juega con el idioma? Las cosas invisibles se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y el resultado es que en el juicio final tú no tendrás excusa. Dios reveló su eterno poder y su eterna deidad. Tristemente, todo hombre rechaza esa revelación, pero Dios se ha revelado por medio de la creación. La llamamos la revelación natural y es global. Todo ser humano ha visto las huellas de Dios en la creación. Los científicos clásicos, los que inventaron casi todas las disciplinas que existen hoy, fueron inventados por cristianos, por personas que creían en Dios. Y de los más famosos es aquel que dijo que cuando yo estudio la ciencia, estoy palpando la huella digital del Creador. Y los científicos cristianos de antaño estudiaron la ciencia a propósito para conocer más al Dios del orden, al Dios de la belleza, al Dios del poder. Y cuando tú y yo vemos en la naturaleza belleza y orden, inteligencia, nos maravillamos y conocemos un poquito a nuestro Dios maravilloso. El martes usé esta ilustración y es de mis favoritas. Conocí en Illinois a un científico de la genética cuyo laboratorio estaba frente a otro laboratorio donde otro cristiano en aquel trabajaba y aquel era de la marina, era biólogo de pececitos. Su especialidad eran los pececitos y la especialidad del primero era la genética. Y estaban hablando los dos cristianos de los animalitos bioluminiscentes, es decir, que brillan en la noche. Hay algea que brilla, hay animales que brillan, hay luciérnagas que brillan. Entonces se pusieron a platicar y dijeron, mira, yo soy de la genética, ¿qué tal si yo tomo el pedacito de ADN que hace brillar y lo pongo en uno de tus pececitos? Y lo hicieron y hoy se venden pececitos de colores que brillan. Imagínate tu acuario. En la noche tus pececitos. Estos chicos son inteligentes, ¿verdad? ¿Quién hizo el ADN para que esto pasara? ¿Quién hizo el ADN para que el ser humano pudiera manipular eso? O sea, si te cuentan la anécdota, tú te sientes inteligente porque sabes que es el ADN. ¿Verdad? ADN, ya sé qué es. No me acuerdo cómo se dice ácido de... O sea, ya, pero es un ácido, ¿verdad? Ya. Estudié biología. Y te sientes muy inteligente, pero el Dios creador es el que hizo la informática en 3 dimensiones en cada célula de tu existencia, en cada cosa que respira y en las plantas y cada cosa que vive. Y estamos apenas con biología. Todas las disciplinas de la ciencia revelan la grandeza, la magnificencia, la inteligencia, la omnipotencia, la omnisciencia de nuestro Dios. Dios se ha revelado por la creación. Y esta revelación es global. La revelación natural es global. Perdón, lo pongo aquí un momentito más. Pero Dios también se ha revelado de algunas otras formas. Para que sepan, vamos a ver 5 más. Y una es a través de esos momentos cuando tú ves una injusticia en tu vida y tú estás reclamando y tú dices, eso no es justo. ¿Por qué a mi hermanito le dieron un chupetón? Un chupón, ya, gracias. Hace tiempo que no lo uso. No me acuerdo cómo. Unos años, ya van 3, 4 años que no lo uso. Un chupón. Y si a tu hermano le dan un chupón y a ti no, sabes que ya estás reclamando desde la infancia. Y eso es una evidencia de que Dios se ha revelado. Tú y yo tenemos un sentido de que lo que es la justicia, de lo que es correcto, de lo que es equitativo, y lo llamamos la conciencia.
La conciencia. Estamos en Romanos 1, pasamos a Romanos 2. Porque el pasaje más clave para la conciencia es Romanos capítulo 2, versículos 14. Y Pablo muestra que la creación, la primera manera de que Dios se ha revelado, es a todos. También la revelación de Dios en la conciencia es a todos. La revelación en la creación es suficiente para condenarte. La revelación en tu conciencia también es suficiente para condenarte y es peor. No lo dice la Biblia, pero Dios podría en el día del juicio nada más reproducir las palabras que salieron de tu propia boca para condenarte a ti. Tú has dicho que no deben hacer tal y así, y tú criticabas y tú condenabas y tú decías tantas cosas. Y es cierto, así es. Y tú y yo ni hemos cumplido con lo que tú y yo queremos que los demás hagan. Romanos capítulo 2, versículo 14. Cuando los gentiles, y los gentiles en este tiempo no son los más morales y los más ejemplares en cuanto a la obediencia para Dios. O sea, esto se refiere a los paganos, los sucios, los de capítulo 1. Cuando los gentiles que no tienen Moisés y Torah y la ley, las escrituras, no tienen Biblia, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué hacen? Pues no hurtarás, no matan. Sí, roban, sí matan, sí, roban y matan y cometen adulterio, pero tienen leyes que digan que no lo hagan. Ahora, ¿estás tú de acuerdo que no deben robar? Bueno, los bienes míos, sí. Pero somos tentados a robar. ¿Okay? Tú y yo afirmamos que la ley de Dios es buena y hasta la tenemos escrita, ciertos elementos de la ley de Dios escrito en nuestros corazones y se llama la conciencia. La palabra aparece aquí en este versículo. Estos, aunque no tengan la ley divina, la escrita, la revelación especial, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio aquí está la palabra, conciencia. Y luego las dos palabras que siguen, los dos gerundios, definen qué hace la conciencia. La conciencia acusa y la conciencia defiende. Y es algo inmaterial en tu corazón o en tu razonamiento. Y ve versículo 16, la referencia al día final, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, Pablo sí alude al uso divino de condenar a la humanidad entera, porque tú y yo tenemos su ley escrita en nuestras conciencias, en nuestros corazones, y apelamos a esas leyes. Es eso que conmovió al apologista por excelencia del siglo pasado, un inglés. Porque su nombre era raro en inglés, optó por sus consonantes, la abreviatura. Él se quedó con CS, porque Clive Stapleton es un poco raro aún en inglés. Clive Stapleton Lewis, o sea, CS Lewis, ¿verdad? Dijo, bueno, CS, con eso tenemos. Era ateo, era especialista en los mitos antiguos en Inglaterra. Pero tenía ciertos amigos cristianos que le hablaban de Dios y la Biblia. Pero lo que a él le tumbó su incredulidad fue cuando se dio cuenta de que todos tenemos esa revelación moral. Tú estás en Bosque Mágico o tú estás en la tiendita y alguien viene y brinca la fila. ¿Qué hacen todos? Comienzan a reclamar. Y lo que Lewis entendió, él usó esa ilustración. Nadie dice, no hay filas, no hay orden. Esta regla no aplica. Sino que cada quien aboga, acusando o defendiendo. Uno acusa y el otro se defiende. Pero aceptando y abogando a la misma ley, solo que la persona que brinca en la fila explica porque es una excepción a esa regla en ese momento o porque hay circunstancias que alteran la ley, pero nadie
dice que la ley no existe. Nadie dice que no es cierto. Sino que todos aceptan esa moralidad. Claro, es interna. Pero tú en tu corazón y en tu conciencia tienes el bien y el mal. Ahora, la revelación natural, la creación, no es suficiente para entender la salvación. Jesús, su muerte, su persona, su resurrección, su salvación. Y la conciencia también puede estar equivocada. Conozco una iglesia, parece exageración y parece como hipérbole, es verdad. Conozco una iglesia donde el pastor enseña que las muchachas no deben poner el color verde. ¿Por qué? Verde es luz verde. Es que sí. Y, las muchachas van a decir al mundo que sí. Dice, no, muchachas, el color verde es dar luz verde a los varones. A mí no me da risa. A mí es triste. Pero sí es medio chistoso. Ahora, imagínate que tú creces en tal ambiente y toda tu vida, tu pastor y tu papá está de acuerdo con el pastor y él también te enseña, no, a ver, vamos a checar si hay alguna chica aquí, ¿verdad? Ok, es posible que programen tu conciencia en cosas que Dios no prohíbe y también otros hermanitos por el otro extremo dicen, no hay nada sensual en esta música, no hay nada sensual en esta vestimenta. Tu conciencia no es el corte final de apelación, porque tu conciencia puede ser demasiado severa o demasiado libre. Pero conciencia sí tienes. La conciencia es un factor, no es el factor. Pero Dios se ha revelado por medio de la conciencia. Dios también se ha revelado tras los siglos en su control sobre la historia. Aquí ves un mapa de la tierra de Israel. A la izquierda está el territorio en verde, es donde viven los palestinos. Para 1946 ya había ciertos poquísimos hebreos judíos viviendo, colonizando de nuevo la tierra de Israel. Pero terminando la Segunda Guerra, los ingleses ya estaban cansados de tener que policiar y poner orden en el territorio que se llamaba en ese entonces Palestina. Y uno de los factores principales por qué existe la nación de Israel hoy es un científico judío que durante la Segunda Guerra Mundial, descubrió cómo refinar más la gasolina y echar plomo a la gasolina para que los octanos sean más que 100. En teoría, más que 100 es 100%. Pero venden una gasolina para avionetas que es 130 sobre 100 octanos. Hay más octanos que un litro puede tener. Claro, modificas químicamente la gasolina. ¿Y por qué quieres tantos octanos? El octanaje del Pemex, el 87, el 89, el 91, lo venden de categorías distintas. Y si subes a Saltillo donde es más barato y en otros lugares donde es más barato, ¿sabes por qué es más barato? Porque son menos octanos. No vengas desde allá con tu gasolina acá si tienes un coche deportivo. ¿Por qué? El octanaje es la cualidad de la gasolina que permite que se comprima más y más. Y entre más octanaje, 87, 91, 93, ya puedes comprimir más tu gasolina sin que explote por sí sola. Y eso se llama detonación. Y tienes tu motor, en vez de dando poder, va detonando antes del tiempo y destruyendo tu máquina. Entre más octanos, mejor más puedes comprimir la gasolina sin que explote sola. 87, 90, 100, 130. Entonces, tú en tu avioneta de guerra, tu avión de guerra pones 100 litros, igual que el alemán. Pero tu motor puede producir 30% más la potencia con el mismo peso. ¿Sabes quién ganó en la batalla aérea?
el que mejor gasolina tiene. Un factor principal en la superioridad aérea de las fuerzas británicas y compartieron con los estadounidenses fue el octanaje que un judío desarrolló. Los políticos sabían, y cuando terminó la Segunda Guerra fueron con él y dijeron: Señor, gracias, gracias. ¿Qué podemos hacer para usted? Para agradecerle el gesto, o sea, agradecerle la ayuda. Y él dice: una patria. Pido que me den una patria. Y los ingleses dijeron: bueno, llevamos años en este territorio y es árabe contra judío y así. De acuerdo. Ahora, todavía fue un lío internacional y la noche antes de que las naciones, no se llamaban unidas en ese entonces, pero el Concilio de las Naciones aprobó la formación de Israel. La nación antes no tenía los votos, pero en 24 horas, como dice la profecía en Isaías, en un día nació el país. El segundo mapa es el plan del año 1948. El tercer mapa es 1967 y lo que ves cuando hay más amarillo y menos verde es que cada vez los países vecinos atacan a Israel y se defienden y toman más y más territorio. Y el mapa de ahora es casi puro judío controlando lo que el acuerdo de 48, el segundo mapa, decía que la mitad sería verde y la mitad sería amarillo, pero hoy en día Israel controla casi todo el territorio. Un día un emperador en Europa le pidió a su consejero, un cristiano, mostrar la evidencia de Dios, la existencia de Dios, en una sola palabra. Yo aquí batallé. Primero puse el curso de los eventos y fui a pedir consejo y alguien me dijo la cronología. Y dije: está bien, pero vamos a poner su control. ¿Cómo se ha revelado Dios? Por su control en la historia humana. Su control. Y entonces cuando el emperador pidió a este cristiano: oye, compruébeme, muéstrame con una sola palabra la existencia de Dios. El cristiano no vaciló en nada, dijo: el judío. Judío. ¿Cómo explicas la existencia de la nación? Esto antes de 1948, cuando había un país que ahora hay un país de Israel. Pero la permanencia de este pueblo hasta la fecha de hoy, y ahora, teniendo un territorio y teniendo a Jerusalén en medio de 14 países árabes, Dios está mostrando su revelación soberana constantemente desde la creación hasta la consumación de los siglos. El curso de los eventos, o sea, si quieres, el control de la historia. Dios está mostrando su ser, su soberanía, quién es, sus propósitos a través de su control. Pues también, y ahora tengo que citar mis fuentes porque si no es plagio. Estaba escuchando en Indiana a un pastor mostrar las 5 maneras que Dios se ha revelado. Y él no dijo Biblia, dijo el canon. Digo: comienza con C, está bien, vamos a poner canon, ¿verdad? Para que todos comiencen con C y que sea más fácil al recordar. ¿Cómo se ha revelado Dios? Dios se ha revelado por la naturaleza, por la conciencia, por su control sobre el curso de los eventos humanos, pero Dios se ha revelado de manera especial, de manera particular, y no a toda persona en todo momento. Dios se ha revelado a toda persona en todo momento por la creación y la conciencia y su control sobre las naciones. Pero Dios, ahora la segunda categoría de revelación divina, es la revelación especial o la revelación personal. Y esta revelación no es como tu conciencia es subjetiva, pero la revelación en la Biblia es objetiva. Segunda, a los tesalonicenses. Ya mi mente está en otro pasaje. Es segunda a Timoteo, capítulo 3.
Versículo 16. Toda escritura inspirada por Dios. ¿Y porque es inspirada por Dios? Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruirte en justicia, a fin de que tú seas un hombre, una mujer, una persona completa, madura, perfecta, en ese sentido, enteramente preparada para la buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estoy dando en este momento los pasajes más conocidos y claves y sencillos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura que una visión. Dice Pedro, que yo tuve estando en el Santo Monte cuando escuché su voz. A la cual, a esta palabra profética más segura, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación o de origen privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú y yo en nuestras manos tenemos una revelación que Dios nos ha dado, que es perfecta, que es completa, que es suficiente, que es inerrante, que es autoridad. Y comenzando con Moisés y por todos los profetas y en las Escrituras, antes de la venida de Jesús, el Padre revelaba su voluntad, su propósito, su ser, su perdón, su amor, su gracia, su benevolencia, su deseo de usar al ser humano y coronarle al ser humano de gloria y honra, haciéndole su agente para reinar sobre la creación y para llenar el mundo de adoradores. Y cuando el hombre falló en eso, entonces Dios trajo a su propio Hijo, quien cumplió todas las profecías y quien cumplió la ley en tu lugar y quien entonces provee para el hombre oportunidad de unirse todavía al reino suyo. ¿Cómo se ha comunicado Dios? ¿Cómo se ha revelado? Por la creación, la conciencia y su control. Todo eso es sujeta a la subjetividad hasta cierto nivel. Pero ya en los tres finales es mucho más objetivo. La cuarta y la quinta, sin duda, el canon. También, si puedes abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 1, ¿cómo más se ha revelado Dios? Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas. Eso se refiere no solamente a las Escrituras, sino también a los otros momentos cuando Dios daba sermones, visiones, teofanías, apariciones, ángeles que Dios mandaba para el tiempo veterotestamentario. Pero versículo 2 dice que en estos postreros días, que dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es la manifestación perfecta, completa de Dios? Cuando Jesús estaba la noche antes de ir a la cruz, estaba en el aposento alto con sus 12 discípulos. Judas está al punto de salir a traicionarlo. En ese momento Jesús está platicando con ellos. Quédense por favor en Hebreos capítulo 1. Pero el relato lo tenemos desde Juan 13 al 17. Y en el 14, Jesús está hablando de salir y ya no está con ellos. Y sus corazones están turbados. Y Jesús les dice que no se turbe sus corazones. Porque si están creyendo en Dios, pues que crean también en Él. Porque Él tiene el propósito de preparar para ellos en la casa de su Padre un lugar. Y entonces Tomás dice, ¿pero cómo llegamos? Y Jesús, yo soy el camino. Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con eso ya no preguntamos, ¿verdad? Y Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo me preguntas? O sea, llevamos 3 años. Tú has dormido conmigo, tú has zarpado conmigo, tú has comido conmigo, tú has visto mi vida de manera más cercana e íntima durante 3 años. Y tú no me conoces, porque si en verdad me conocieras, conocerías al Padre. Cristo es la revelación plena y perfecta de Dios. El mismo Juan, quédense en Hebreos 1, porque ahorita regresamos. Pero en Juan, el libro comenzó con, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por el verbo, el Hijo, fueron hechas. 14, y el verbo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. Eso se refiere a Dios el Padre en su totalidad. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También dice Pablo a los Corintios, rumbo a Hebreos 1. Leo 2 a los Corintios capítulo 4, donde Pablo explica que aunque el corazón humano no quiere a Dios, no busca a Dios, no hay quien lo busque. Dios se ha revelado ahora por su Hijo y Dios hace un milagro en el corazón de un pecador para que aprecie, para que conozca, para que valore al Hijo. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, la creación, la luz física, brillando en la creación física. Este mismo Dios que hizo aquel milagro de crear luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Juan dice, yo vi a Jesús y vi su gloria. Y si ves a Jesús y su gloria, has visto la gloria del Padre. Y por eso estamos todavía en Hebreos 1. Nos ha hablado, versículo 2, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Heredero de todo es el fin de la humanidad. Hacer el universo es el inicio de la humanidad. El Hijo es el medio desde la creación hasta la consumación, versículo 2. El cual, ahora esto ya es ahora, el cual es el resplandor de su gloria. ¿Ves eso? Enlazando con Juan 1:18, segundo a los Corintios 4, su gloria. La imagen misma de su sustancia. ¿Y quién? Jesús de Nazaret sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él, el Padre se reveló, mandando a su propio Hijo, mostrando su amor, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Este sacrificio perfecto, resucitado, ascendió al cielo y Él se sentó, Cristo, Jesús de Nazaret, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, haciéndose a sí mismo. Es una voz media. Haciéndose a sí mismo. Él se sentó a sí mismo sobre el trono, porque el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, pero Él se sentó a sí mismo a la diestra de la majestad en los cielos, haciéndose mayor que los ángeles. Y ahí tú tienes a Cristo. ¿Cómo se ha revelado Dios? Dios se ha revelado en cuerpo humano y esa revelación es personal. Juan dice, lo palpé, lo toqué, lo escuché. Algunos vieron al Creador omnipotente dormir y llorar y sangrar y morir cuando tomó cuerpo humano. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el carácter. Ahí está la sabiduría de Dios revelada por medio de Cristo. Y normalmente terminamos con 5. Pero
voy a poner la palabra revelación entre comillas, porque la revelación con el canon se ha terminado. Dios ya nos sigue revelando su voluntad a nivel global, ya que tenemos toda la Biblia. Pero Dios todavía sigue dándose a conocer por medio de su congregación, la iglesia. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, pero Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué? Estoy en medio. Hay una manifestación de Dios en tu iglesia local. Dios se da a conocer por medio de su congregación. No es revelación, así que para los teólogos lo pongo entre comillas para que no vengan a reclamarme después. Pero sí es una manifestación y sí es una revelación en el sentido no técnico. Y yo creo que debemos meditar en eso. Dios es un ser social en sí mismo. Hace unos años yo daba la misma clase que estoy dando los miércoles en la noche con los de tercer y cuarto año de UCLA, los dinosaurios de los alumnos, los fósiles, los abuelitos, ¿verdad? Los tercer y cuarto año, ya ahorita siguen ustedes. Y en una esquina allá atrás había un grupito de 4 o 5 chicas que no querían prestar atención para nada. Y soy dictador benévolo y amable, ¿eh? Soy bien amable. Entonces sigo hablando, sigo platicando, pero me bajo de ahí enfrente y camino hasta atrás del salón. Y me pongo entre ellas y sigo dando la clase. Y ya dejan de hablar un poquito. Funcionó. Nada más regreso ahí enfrente y comienzan a hablar. Pues regreso. Me gusta caminar, necesito hacer ejercicio. Entonces sigo dando la clase y me pongo entre ellas. Y dejan de hablar. Y ya que regreso la segunda vez, comienzan a platicar de nuevo. Y ahora tengo que cambiar de estrategias. Y la mejor estrategia es poderoso el silencio. Siguen hablando, pero cae un silencio tan total que se dan cuenta y dejan de hablar. Con tu permiso, ¿puedo seguir? Ya necesito más estrategias, se me van acabando. Complot y conspiradores. Hermanitas, me ayudan la próxima vez. Pónganse ahí en esa esquina. Y busco unas chicas buenas. Y las reparto, las separo. Tengo cómplices. ¿Ya? No es fácil ser maestro nunca a veces, ¿verdad? Entonces un día les veo a las 4 debajo del techito. Y están en un relajo y desorden total. Y me acerco. Y le digo, jovencitas, las felicito. Bien hecho. Y se quedan viéndome. Sus conciencias, número 2, sus conciencias les están acusando. No estoy enojado. Y les digo, ¿saben por qué ustedes tienen tanta alegría y felicidad entre sí? Porque Dios es bueno. Dios antes de crear el mundo estuvo contento. Y el Padre se gozaba en el compañerismo de su Hijo. Y el Hijo se gozaba en el compañerismo del Espíritu. Y el Espíritu se gozaba. Y Dios no está enojado con la vida social. Dios es la fuente y el origen de la vida social. Así que platiquen y disfruten de la vida social, porque Dios es bueno. Y me fui. Y es verdad. Es verdad. Ahora, háganlo conforme al carácter divino. No dije nada, pero ellas tienen conciencia. Ellas tienen conciencia. Hermanos, tú necesitas urgentemente una vida social. Y tu iglesia debe ser para ti una vida social. ¿Cómo se ha revelado Dios? Dios se ha revelado por medio de su creación. Estudia el arte. Estudia la música. Estudia las ciencias. Estudia por lo menos tu tarea, por favor. Pero estudia y traza la huella digital de Dios. Tu conciencia no es perfecta, pero hazle caso. Hazle tantito caso. Estudia
la historia, estudia la historia de Israel y te quedarás atónito. Lee Esdras, lee Esther, lee Nehemías, lee el Pentateuco, lee Josué, lee la historia secular de hoy en día y ve que Dios está obrando. Lee tu Biblia. No me digas que estás gloriándote en que conozcas a Dios si no estás leyendo el libro que Él te dejó. Antes de mensajes virtuales y digitales, era pura carta. Iba a preguntar, ¿te acuerdas? Pero ya sé que ni se acuerdan. Y dicen que un soldado en la Segunda Guerra Mundial dejó a su novia comprometida en casa y se fue. Y le escribía cada día, carta. Ahora, el correo no va cada día, pero él, fiel, le escribe cada día. Y es más, cuando pone la carta en el sobre y la cierra, él pone S-W-A-K, SWAK, sealed with a kiss, sellado con un beso. O sea, escribe la carta, sealed with a kiss. Y pues van y agarran las cartas y las entregan y la guerra dura 4 años. Y terminando la guerra, esta muchachita se casó con el cartero. Con el cartero. No con el soldado. Ahora, está bien buena la carta, pero no hay nada como verlo en persona. Dios te ha dado su palabra. Léela, pero conozca al tema de la carta. Conozca a Jesús. Él es la carta y Él es el contenido. Él es el mensaje. Y es personal. Es Él. Y haz tu primera prioridad tu iglesia. Después de tu vida personal y tu familia, antes del trabajo, antes del dinero, en vez de explicar en la iglesia por qué no puedes ir por causa del trabajo, explica en el trabajo por qué no puedes ir por causa de tu iglesia, por ejemplo. En el uso de tus bienes y tu talento y tu tiempo, haz que tu congregación, lo primero que iba a poner era un edificio. Y dije, no, está mal. Eso no es la congregación. Y si en verdad participas bien con tu iglesia y lees tu Biblia, tú puedes disfrutar de conocer a Dios.